programa de hoy, Papa Francisco afirma que de Dios nunca puede venir el mal. El Papa visita a niños enfermos de Ucrania hospitalizados en el Bambino Gesù de Roma. Nuncio apostólico en los Estados Unidos revela que el Papa quiere que todos los obispos del mundo participen en consagración de Rusia y Ucrania. Hola amigos, qué alegría estar nuevamente con ustedes empezando la semana. Yo soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos este nuevo inicio de semana con noticias de la invasión rusa a Ucrania. Durante el reciente rezo del Ángelus, el Papa Francisco destacó que de Dios no puede venir nunca el mal. Lamentó la violenta agresión contra Ucrania y pidió a todos los fieles unirse a la consagración que realizará este 25 de marzo. Veamos. Durante el reciente rezo del Ángelus, el Papa Francisco destacó que de Dios no puede venir nunca el mal, por lo que pidió estar atentos para no echarle la culpa a Dios ante hechos terribles como la guerra o la pandemia. Además, el Santo Padre lamentó el feo y mal hábito de blasfemar, cuestionando cuántas veces atribuimos a Dios las desgracias y atribuimos las desventuras del mundo a Él, que en cambio deja siempre en libertad y por tanto no interviene nunca imponiéndose, tan solo proponiéndose, a Él que nunca usa la violencia, sino que por el contrario sufre por todos y con todos. Ma invece di incolpare Dio, dice Gesù, bisogna guardarsi dentro. En vez de culpar a Dios, dice Jesús, tenemos que mirar nuestro interior. Es el pecado el que produce la muerte. Son nuestros egoísmos los que laceran las relaciones. Son nuestras decisiones equivocadas y violentas las que desencadenan el mal. En este punto, el Señor ofrece la verdadera solución. ¿Cuál es? La conversión. ¿Cuál es? La conversione. Al finalizar el rezo del Ángelus, el sumo pontífice lamentó la violenta agresión contra Ucrania, que calificó como una masacre insensata, la cual no tiene justificación porque es una crueldad inhumana y sacrílega. Asimismo, el Santo Padre pidió que no nos acostumbremos a la guerra y a la violencia. Y por favor, no nos acostumbremos a la guerra y a la violencia. No nos cansemos de acoger con generosidad como ya se está haciendo, no solo ahora en la emergencia, sino también en las semanas y los meses que vendrán. Finalmente, el Papa Francisco pidió a todos los fieles unirse a la próxima consagración al Inmaculado Corazón de María por la paz en el mundo, que se realizará el 25 de marzo. Ahora les contamos que de sorpresa el Papa Francisco visitó el Hospital Pediátrico Bambino Gesù para ver a los niños enfermos que llegaron recientemente de Ucrania. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Hace unos días el Papa Francisco fue por sorpresa al Hospital Pediátrico Bambino Gesù para visitar a niños enfermos que llegaron recientemente de Ucrania. Según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el Santo Padre llegó al hospital pediátrico poco después de las 4 de la tarde. Asimismo informó que hasta el momento hay 19 niños ucranianos en las salas del hospital y en el recinto del Palidoro, mientras que unos 50 han llegado desde el comienzo de la guerra. Al respecto señaló que se trata de pacientes con diversas patologías, oncológicas, neurológicas y otras, que huyeron en los primeros días de la guerra y más recientemente de niñas con graves heridas por explosiones. Por otro lado, Bruni relató que el Papa se detuvo en las habitaciones y visitó a todos los pequeños presentes. Luego regresó al Vaticano. Es importante resaltar que en diferentes ocasiones el Sumo Pontífice ha pedido rezar por la guerra en Ucrania, en particular por el sufrimiento de tantos niños, mujeres y ancianos que están padeciendo por este conflicto bélico. Continuando con la información, el nuncio apostólico en los Estados Unidos reveló que el Papa Francisco tiene la intención de invitar a todos los obispos del mundo y a sus sacerdotes a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María.
El nuncio apostólico en los Estados Unidos, Monseñor Christophe Pierre, reveló que el Papa Francisco tiene la intención de invitar a todos los obispos del mundo y a sus sacerdotes a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el próximo 25 de marzo. El anuncio se envió a través de una carta dirigida al presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, la cual fue compartida luego a los demás obispos estadounidenses. Según indica en la misiva Monseñor Pierre, en los próximos días el Santo Padre tiene la intención de invitar a cada obispo o equivalente en derecho, junto con sus sacerdotes, a participar en este acto de consagración, si es posible, a la hora correspondiente, a las 17 horas de Roma. Asimismo, el nuncio apostólico en los Estados Unidos indica que el Santo Padre dirigirá la carta de invitación a los obispos adjuntando el texto de la oración de consagración en los distintos idiomas. En este contexto, el representante del Papa Francisco en los Estados Unidos le pidió a Monseñor Gómez que informe a los miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y a través de ellos a los sacerdotes de las diversas diócesis y eparquías del país sobre la invitación del Santo Padre. Además, aseguró que la misma información será compartida con las autoridades federales en Washington, D.C. y con el cuerpo diplomático de esta capital. Cabe señalar que el pasado 15 de marzo el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó sobre la consagración a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Días antes, los obispos católicos de rito latino en Ucrania habían hecho el llamado al Papa Francisco para que consagre públicamente este país y a Rusia, a María, como lo pidió la Virgen de Fátima en sus apariciones en 1917. Por otro lado, el cardenal Angelo Becciu calificó las acusaciones en su contra de monstruosas en torno al caso de la supuesta malversación de fondos, fraude y abuso de oficio. Veamos. Hace poco se realizó en Roma una nueva audiencia del juicio contra el cardenal Angelo Becciu, quien volvió a defender su inocencia y calificó las acusaciones de absurdas, increíbles, grotescas y monstruosas. Como se sabe, el juicio fue reanudado recientemente contra el cardenal Becciu y otros 9 acusados por supuesta malversación de fondos, fraude y abuso de oficio, entre otros delitos. Durante la audiencia, el cardenal leyó una declaración en la que ha insistido en su inocencia y ha denunciado una campaña mediática violenta y vulgar que aseguró estalló contra él después de que el Papa Francisco aceptó su dimisión en septiembre de 2020 al cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a todos los derechos relacionados con el cardenalato. El cardenal Angelo Becciu, como adjunto a la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, ha subrayado que envió 125.000 euros a la diócesis de Ozieri solamente por motivos de caridad y ha rechazado las afirmaciones de los fiscales vaticanos de que tenía un conflicto de intereses al haber beneficiado a su hermano, que en aquel momento era el director de Cáritas. Es preciso mencionar que el próximo 6 de abril, el cardenal Becciu volverá a ser interrogado. Desde Argentina estamos conectados con nuestro corresponsal Matías Boca, que nos comentará sobre el obispo castrense del país que se pronunció acerca de los disturbios ocasionados por manifestantes en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Escuchamos, Matías. Gracias, estudio. Hoy llegamos hasta la parroquia Tránsito de San José, ubicada en el barrio porteño de Mataderos. Para comenzar con la información, el obispo castrense de la República Argentina, Monseñor Santiago Olivera, se pronunció contra los disturbios ocasionados por ciertos manifestantes en la puerta del Congreso de la Nación. Los hechos se produjeron ante la discrepancia con la labor parlamentaria desarrollada en la Cámara Baja del Congreso que debatía la media sanción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo que algunos grupos atacaron el edificio, enfrentándose con el personal policial que custodiaba el lugar. Al respecto, Monseñor Santiago Olivera expresó: una vez más, tristemente, hemos sido testigos
de actos de violencia. Han atentado contra el monumento vivo de la democracia. Sabemos que la misma es el eco temporal del Evangelio, consideró el prelado. A la democracia debemos preservarla, exhortó. Esto supone respeto a todos y, por lo tanto, a nuestros representantes en este contexto. Si uno piensa distinto, el camino jamás es la violencia, concluyó el obispo castrense en declaraciones. Entre otra información, finalmente se confirmó la fecha de beatificación de los mártires del Senta. Se realizará el próximo 2 de julio en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta. Nuestra patria se enorgullece de tener héroes como San Martín, como Belgrano, pero también desde el norte de Salta, Güemes, y la bravura del gauchaje le aportó tanto a nuestra patria. Bueno, así también nuestra iglesia está sembrada de santos, algunos reconocidos y otros no tanto. Y desde aquí, desde la zona norte de Salta, desde Orán, nosotros también vamos a ser testigos de la beatificación de nuestros queridos mártires del Senta, que en 1683 han dado la vida, han regado de amor esta zona, este valle hermoso del Senta. El Papa Francisco ha confirmado la beatificación de don Pedro Ortiz de Zárate, jujeño él, que fue intendente y después de un periodo corto de matrimonio entró al seminario y fue el gran párroco de Jujuy. Albergaba en su corazón venir para esta tierra a evangelizar, a pacificar la zona, pero no podía hacerlo solo, y por eso don Juan Antonio Solina, italiano él, jovencito, a los 28 años se embarca para esta zona, movido por el testimonio de Roque González, de Juan del Castillo, ¿no es cierto? Y se unen en abril de 1683, trepan un cerro de 4.500 kilómetros para venir a este valle del Senta, y aquí comienzan una tarea evangelizadora hermosa que culmina con esa ofrenda de la propia vida en 27 de octubre de 1683. Aquí dan la vida don Pedro Ortiz de Zárate, don Juan Antonio Solina, junto con 18 compañeros laicos. Así que celebramos esta gran noticia. El 2 de julio aquí en Orán van a ser beatificados nuestros queridos mártires del Senta. Finalizando con la información, la diócesis de Cruz del Eje celebró la fiesta del Santo Cura Brochero en la provincia de Córdoba. La iglesia celebró al Santo Cura Brochero y en su diócesis natal, Cruz del Eje, los fieles de Tras la Sierra se prepararon para honrarlo con variados festejos. El obispo diocesano, Monseñor Ricardo Araya, presidió la misa de cierre, en la que destacó que el clima de fiesta no era solo en ese lugar, junto a los peregrinos que habían llegado a participar de la celebración, sino que también había fiesta en muchos lugares de la República Argentina. Además, hizo hincapié en la capacidad de Brochero para acercarse a todos, superando mucho más allá de lo impensado las diferencias. Finalizada la misa, se llevó a cabo la procesión por las calles del pueblo detrás de la imagen del Santo Cura, escoltado por unas banderas que el obispo bendijo antes de comenzar la marcha. Estimados, gracias por estar conectados con nosotros. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, inician trabajos de restauración en la iglesia del Santo Sepulcro en Tierra Santa. Además, de cara a la segunda ronda de elección presidencial en Costa Rica, Monseñor Garita recuerda que la persona humana debe ser el centro de la democracia. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de vuelta en el programa y la Custodia de Tierra Santa anunció que se iniciaron los trabajos de restauración del piso del Santo Sepulcro en Jerusalén. Veamos.
La Custodia de Tierra Santa anunció que se iniciaron en Jerusalén los trabajos de restauración del piso del Santo Sepulcro, así como otras obras para garantizar la seguridad del edículo de la tumba de Cristo. Hace unos días las principales autoridades cristianas se reunieron en la Basílica del Santo Sepulcro para la ceremonia de lanzamiento del proyecto de conservación y restauración del pavimento de la tumba de Cristo. Entre los asistentes estuvieron Fray Francesco Patton, custodio de Tierra Santa, el patriarca greco-ortodoxo Teófilo III y el gran sacristán del patriarcado armenio, el arzobispo Sevan Garibian, en representación del patriarca Norwan Manoukian. Según se explicó, los trabajos son la continuación del proyecto de restauración del edículo de la tumba de Cristo, que se inició entre 2016 y 2017 bajo el liderazgo del patriarcado greco-ortodoxo. Esta segunda fase del proyecto está a cargo de la Custodia de Tierra Santa en colaboración con otras entidades. Al finalizar la ceremonia, los líderes cristianos se dirigieron a la sacristía de los franciscanos y levantaron juntos la primera piedra del suelo del Santo Sepulcro, como símbolo y gesto oficial de inauguración de las obras. Nos vamos de inmediato hasta Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, que en el marco de la segunda ronda de elección presidencial nos informará sobre el mensaje que ha dado Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, quien recuerda que la persona humana debe ser el centro de la democracia. Adelante, Anastasia. Hola amigos, desde San José, Costa Rica, les saluda Anastasia Telles Abarca con el reporte para EWTN Noticias. Iniciamos con el mensaje de Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, quien nos recuerda que la persona humana debe ser el centro de la democracia. Esto previo a las elecciones generales que se llevarán a cabo en segunda ronda para elegir al presidente y vicepresidentes. Veamos. Para cerrar, y con el ánimo de que fortalezcamos nuestra democracia, hago eco de las palabras del Papa San Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Agnus número 46. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Ese es el camino. Necesitamos que la persona humana esté realmente en el centro de quienes nos gobernarán los próximos 4 años si realmente queremos un mejor futuro y el fortalecimiento de nuestro Estado social de derecho. Continuamos informando acerca de la misión evangelizadora de la diócesis de Alajuela, enviando a 80 jóvenes y 13 catequistas al país frontera sur de Costa Rica, Panamá. Y es que estos jóvenes van cumpliendo el llamado de su santidad, el Papa Francisco, de ser una iglesia en salida hacia los alejados y necesitados de la palabra de salvación que es Jesucristo nuestro Salvador. Esta misión visitará pueblos y sectores difíciles del vecino país en una experiencia evangelizadora que les formará para su vida y les autorreafirmará en su fe. Vivirán momentos de oración, piedad, reflexión y catequesis en medio de un proceso de discernimiento para su propia vocación al matrimonio, virginidad, a la misión o al ministerio. De esta forma, durante la Cuaresma, estos jóvenes pasan por una intensa experiencia peregrinando y preparándose para la Pascua, coincidiendo con la conmemoración de los 45 años del nacimiento de la primera comunidad del camino neocatecumenal de la diócesis de Alajuela. Y para concluir con nuestro reporte, luego de 6 años de servicio de las Hermanas de Calcuta en las comunidades de Bella Vista y Alto Cohen, finalmente se celebrarán los primeros bautizos en la zona. En su mensaje de agradecimiento, Monseñor Javier Román Arias, obispo de la diócesis de Limón, que abarca estas zonas indígenas, destacó la labor de las religiosas de Calcuta. Además, hizo hincapié en que fruto del amor de Dios por las comunidades indígenas y por la entrega de las hermanas, se logró celebrar los primeros bautizos en las zonas de Alto Cohen y Bella Vista. Finalmente, reconoció la necesidad de que la Iglesia siga acompañándolos para que puedan seguir creciendo en su fe y ser cada día mejores como ciudadanos y como cristianos. Y terminamos con el reporte desde Costa Rica, pidiéndoles que por favor oren por las próximas elecciones generales a llevarse a cabo el 3 de abril, en donde se elegirán al presidente y vicepresidentes. Muchas gracias. Adelante, estudios. Gracias por la información, Anastasia.
En otras noticias, en Perú, un arzobispo alertó que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha confesado que el objetivo final es el aborto libre en la nación. Veamos. En su mensaje semanal, el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río, aseguró que las recientes declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Diana Miloslavich, a un medio local, han evidenciado que el objetivo de despenalizar el aborto en casos de violación, como antes lo hicieron promoviendo el protocolo del mal llamado aborto terapéutico, es dar un paso más hacia la despenalización total del aborto y que este sea declarado un derecho de la mujer que el Estado deba atender de modo gratuito y a libre demanda. En su carta, Monseñor del Río aseguró que a los obispos peruanos no le extrañan sus declaraciones, puesto que la actual ministra viene de trabajar durante largo tiempo en una de las ONG que incluso con financiamiento del extranjero fomentan el asesinato de los niños en el vientre de sus madres. En esta línea, Monseñor del Río enfatizó que los obispos del Perú han sido claros en su último comunicado del 9 de marzo y han vuelto a afirmar que como pastores defienden la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Finalmente, Monseñor del Río señaló que la solución a los embarazos no deseados, incluidos aquellos por violación, no está en promover el aborto, sino en una correcta educación sexual desde la infancia y en que las autoridades y la sociedad civil se unan en la defensa de la vida y la dignidad de toda persona humana. Siguiendo con las noticias, les contamos que el Congreso del Perú declaró de interés nacional la conmemoración por el Día del Niño por Nacer. Vamos a ver de qué se trata. Con 77 votos a favor, el Congreso de Perú aprobó la moción 1992 que declara de importancia e interés nacional la conmemoración del Día del Niño por Nacer, que se celebra cada 25 de marzo. Al respecto, la moción presentada por el congresista Alejandro Muñante del Partido Renovación Popular declara que se debe entender por niño por nacer a todo ser humano desde el momento de su concepción, tal como lo establece la Constitución Política de la Nación y las leyes sobre la materia en el ordenamiento jurídico, así como los principales tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Perú forma parte. Como se sabe, el artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar, y el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. De esa manera, la moción 1992, aprobada en el Congreso del Perú, también declara rechazar la injerencia e intrusión de organismos no gubernamentales y otras asociaciones que promueven el delito del aborto y exhorta, además, al Poder Ejecutivo en todos sus niveles de gobierno a garantizar la defensa de la vida del niño por nacer, promoviendo la creación e implementación de políticas públicas de concientización, asistencia y protección integral para la madre gestante y el no nacido. Antes de terminar el programa, les contamos que la conocida defensora de la vida y conductora del programa Ellas lo dicen de EWTN, Marcela Palos, realizará la conferencia virtual titulada La verdad oculta del aborto. Marcela Palos, conocida defensora de la vida y conductora del programa Ellas lo dicen de EWTN, impartirá este 22 de marzo la conferencia virtual en vivo titulada La verdad oculta del aborto. En un comunicado remitido a Así Prensa, la conductora explicó que esta conferencia apunta a revelar lo que hay detrás de la legalización del aborto y cómo daña profundamente a las mujeres. Además, Marcela Palos presentará el curso online Latidos Conscientes, un esfuerzo por brindar una formación provida integral en 3 áreas: la dignidad de la persona humana, el matrimonio y la educación de la sexualidad en el amor.
Como se dio a conocer, la conferencia La verdad oculta del aborto brindará importantes recursos para quienes en ocasiones dudan al argumentar en defensa de la vida o sienten inseguridad al participar en debates, pero que están convencidos de la importancia de proteger la vida humana desde la concepción. Para participar en la conferencia se pide un donativo de alrededor de $4 e inscribirse en el enlace que se muestra en pantalla. La conferencista explicó que este donativo será destinado a ayudar a la organización Provida, Asociación Civil Juventud y Vida en Chihuahua. Asimismo, los participantes en la conferencia tendrán un cupón de descuento para el curso Latidos Conscientes. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.